Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el capítulo de vectores. Habíamos quedado aquí en las propiedades del producto escalar. Habíamos dicho que en el producto escalar se cumple la propiedad conmutativa, que el producto A por B es igual a B por A porque el resultado es un número y además el ángulo θ es el mismo en ambos casos. También se cumple la ley distributiva. Podemos distribuir nosotros en dos productos escalares cuando tengo yo la suma de dos vectores por el producto de otro. Finalmente habíamos visto la tablita esta del producto escalar de vectores unitarios. Si los vectores unitarios son paralelos, el ángulo que forman es 0 grados y el coseno de 0 es 1. Y si los vectores unitarios son perpendiculares, el ángulo que forma es 90 grados y el coseno de 90 es 0. Entonces ahora vamos a ver cómo se calcula el producto escalar de dos vectores. 7. Entonces aquí yo tengo el vector A y el vector B expresado en sus tres componentes con sus tres vectores unitarios. Entonces, si yo quiero encontrar el resultado de multiplicar escalarmente el vector A por el vector B, lo hacemos como si fuera en álgebra. Silencie, por favor, su micrófono. Entonces, le decía que multiplicamos como en el álgebra. Si yo multiplico los tres términos que hay aquí del vector A por los tres términos del vector B. ¿Ya? Entonces, al hacer esa operación, yo voy a tener 9 términos. Entonces, yo multiplico primero AXI por BXI, luego AXI por BYJ, AXI por BZK, AYJ por BXI, AYJ por BYJ, AYJ. Bueno. Entonces, obtenemos 9 términos de ese producto algebraico. ¿Ya? De esos 9 términos, hay 6 términos en el que tenemos productos de vectores unitarios perpendiculares, como es el segundo, el tercero, el cuarto, séptimo y octavo. Y tenemos 3 términos que están encerrados aquí en cuadradito, donde tenemos el producto escalar de dos vectores unitarios paralelos. Entonces, en el caso particular de estos 3 términos, ¿ya? El producto escalar de I por I va a ser siempre 1. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma es 0 grados. ¿Ya? El producto de J por J también es 1 y el producto de K por K también es 1 porque el ángulo es 0 grados. En cambio, el producto de los otros 6 términos se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque el producto de I por J es 0, J por I es 0, I por K es 0, J por K es 0, K por I es 0. A manera de ejemplo, voy a tomar este término, AXI por BXI. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico AXI por BXI, el producto escalar está en los vectores unitarios, porque AX y BX son componentes, son números. ¿Ya? Entonces, tengo I por I, que va a ser igual a la magnitud de I, que vale 1, por la magnitud de la otra I, que vale 1, y por el coseno del ángulo que forma I con I, que es 0 grados. Por lo tanto, coseno de 0 es 1 por 1, 1 por 1, 1. Nos queda igual a AX, BX. En cambio, en los otros 6 términos donde tenemos vectores unitarios perpendiculares, como por ejemplo esto, AXI por BYJ. AXI por BY son escalares. ¿Eh? Entonces, el producto es escalar, en este caso es I por J. Entonces, el producto escalar de I por J es igual a la magnitud de I, que es 1, por la magnitud de J, que también es 1. Y en este caso, por el coseno del ángulo que forma I con J. Y como son perpendiculares I con J, el ángulo es 90 grados y el coseno de 90 es 0. ¿Ya? Entonces, de esa forma les decía, estos 3 términos que están aquí se vuelven 0 y quedan solamente los 3 que están en cuadradito. Finalmente, el producto escalar de A punto B es igual a AX BX más AY BY más AZ BZ. La magnitud del vector A o del vector B lo encontramos con el teorema de Pitágoras ampliado, que va a ser igual a raíz cuadrada de sus de la suma de sus 3 componentes al cuadrado, AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. Silencio, por favor, su micrófono, Stephanie Castillo.
Bueno, vamos a ver ahora el producto vectorial. El producto vectorial de los vectores A y B da como resultado otro vector C, cuya dirección y sentido es perpendicular al plano de los vectores A y B. ¿Ya? El nuevo vector C está dado por esta expresión. Entonces, yo multiplico lo estoy eliminando ya porque no deja de hacer ruido. Decía, para el producto vectorial vamos a utilizar el signo por o la cruz. En este caso estamos utilizando una X pequeña que representa el por, ¿no? Y para el escalar hemos utilizado el punto. Entonces el producto vectorial de A por B nos da otro vector C que va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forma el vector A y B. Entonces yo tengo los vectores A y B representados en este plano, y si yo quiero multiplicar A por B, entonces yo sé que el vector resultante siempre va a ser perpendicular a ese plano. Entonces imaginariamente trazo yo aquí una línea perpendicular al plano de estos dos vectores. Y luego, para saber cuál es el sentido y dirección, yo abrazo, digamos, con mi mano derecha este eje. Si yo tengo que multiplicar A por B, entonces tengo que colocar la mano de esta forma. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que hacer girar A hacia B. Entonces, si yo quiero multiplicar A por B, debo girar yo el vector A hacia el vector B. Y como yo sé que el nuevo vector va a ser perpendicular a este plano AB, entonces en ese caso estiro yo el dedo pulgar. Y como en este caso el dedo pulgar está apuntando hacia arriba, entonces el sentido del nuevo vector C va a tener sentido hacia arriba. ¿Ya? Yo multiplico B por A, entonces yo tengo que hacer girar el vector B hacia A. Nuevamente abrazo yo este eje con mi mano derecha, pero ahora el dedo pulgar tiene que estar apuntando hacia abajo, porque el vector B por A va a ser opuesto al vector A por B. Entonces aquí no se cumple la propiedad conmutativa. Entonces A por B aquí es igual a otro vector B por A con sentido contrario. Por eso se lo coloca aquí el signo menos. ¿Ya? Entonces esto lo pueden revisar ustedes en el texto, en el internet, hay ejemplos, hay videos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces para nosotros el nuevo vector C es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo que forman los dos vectores A y B. Propiedades que se cumplen en el producto vectorial. En el producto vectorial no se cumple la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el producto de A por B no es igual al producto B por A, ya que nos da otro vector de sentido contrario. Si tenemos nosotros el producto vectorial de dos vectores paralelos, el ángulo que forman va a ser 0 grados y el seno de 0 es 0. Entonces, si yo tengo aquí representados los vectores A y B paralelos o que se encuentran sobre la misma línea de acción con el mismo sentido, entonces el ángulo que forman es 0 y su producto vectorial va a ser 0. También si yo tengo dos vectores iguales, paralelos, que tienen el mismo sentido, su producto escalar también va a ser 0. Vamos a entrar a ver ya algunas aplicaciones. Cuando nosotros utilizamos el producto vectorial de dos vectores, nos permite calcular el área de un paralelogramo. ¿Ya? El área de un paralelogramo formado por los dos vectores. Si yo represento aquí el vector A y el vector B, ¿vale? Entonces, si yo trazo una paralela al vector B, que trazo una paralela del vector B que pasa por el extremo del vector A. Es esta línea segmentada. Y luego yo trazo otra paralela del vector A, ¿ya? Que pase por el extremo del vector B.
Entonces yo estoy formando un paralelogramo. Nosotros sabemos que el producto de A por B va a dar un vector cuyo sentido va a ser hacia arriba. ¿Ve? Entonces A por B va a tener sentido hacia arriba y va a ser perpendicular al plano formado por A y B. Entonces, si nosotros trazamos aquí una línea segmentada verticalmente de este punto hasta el punto B, lo que estamos trazando es la altura de ese paralelogramo. Entonces, por definición, el área de este paralelogramo es igual a su base, que es la magnitud del vector A, por esta altura H. Pero si θ es el ángulo que forma A y B, entonces al trazar esta altura H, estamos formando aquí un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa va a ser B. Entonces H, que es el lado opuesto, va a ser igual a B por el seno de θ. Entonces acabamos de decir que el área de un paralelogramo es igual a la base por la altura. Entonces la base, hemos dicho, es el vector A y la altura es H. Entonces el área será igual a por H. Pero H es igual a B seno de θ. Entonces reemplazamos en vez de H, B seno θ. Y encontramos que el área del paralelogramo es igual a AB seno de θ. Pero ¿qué es AB seno de θ? No es nada más que el producto vectorial de los vectores A y B. Entonces, cuando nosotros tenemos que calcular la magnitud de este producto vectorial A por B, se utiliza corchetes para indicar que se trata de un valor absoluto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si nosotros trazamos una línea segmentada que corte el extremo del vector B con el extremo del vector A, lo que estamos haciendo es dividir el paralelogramo en dos rectángulos iguales. ¿Ya? Entonces, si nosotros encontramos que el área de todo el paralelogramo es igual a AH o igual a AB seno de θ o igual a A por B, entonces yo quiero encontrar el área de un triángulo, yo tengo que dividir entre dos el área del paralelogramo. Entonces, al dividir en dos el área del paralelogramo, lo que yo estoy encontrando es el área del triángulo, de uno de los triángulos. ¿Ya? Entonces, el área de un triángulo formado por los vectores A y B va a ser igual a un medio del producto vectorial A por B, o igual a un medio de A por H, o un medio de AB seno de θ. Esto ya lo vamos a ver en la resolución de los ejercicios, ¿ya? ¿Qué pasa? Se me ha vuelto atrás. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver ahora las propiedades del producto vectorial. Entonces, el producto vectorial es distributivo. Significa que si yo tengo los vectores, si yo tengo la suma del vector A más del vector B y lo multiplico vectorialmente por el vector C, yo puedo distribuir en dos productos vectoriales. C por A me va a dar un vector y C por B me va a dar otro vector. Y si yo sumo estos dos vectores, me va a dar otro vector. El producto vectorial de dos vectores unitarios paralelos es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso, I por I, J por J o K por A o K por K forman un ángulo de 0 grados. Y el seno de 0 es 0. ¿Eh? Muy bien. Entonces el producto vectorial de dos vectores unitarios paralelos siempre va a ser 0. Vamos a ver aquí otra tablita. El producto vectorial de dos vectores unitarios perpendiculares nos tiene que dar como resultado otro vector. Entonces, fíjense, aquí yo tengo el eje positivo, X, Y, Z. Z está en el vertical y en el horizontal, y aquí abajo está X. Entonces, aquí está representado el vector Y unitario, el vector J unitario y el vector K unitario. ¿Ya? Y aquí abajo, fíjense, yo estoy representando el eje Z negativo, que sería hacia abajo, el eje menos Z. El eje menos Y sería aquí a la izquierda, ¿no?
y el eje menos X sería ya hacia arriba. Entonces, a manera de ejemplo, yo estoy representando solamente el eje Z negativo, que es hacia abajo. Entonces, cuando yo multiplico Y por J, me tiene que dar otro vector perpendicular al plano que forma IJ. Entonces, yo multiplico Y por J, me tiene que dar el vector K. Entonces, Y por J es igual a K, porque K está en el eje Z positivo. Si yo multiplico J por K, entonces me tiene que dar el vector perpendicular unitario, que va a ser Y. Si multiplico K por Y, me tiene que dar J. Pero al bien, si yo multiplico J por I, fíjense, aquí está un signo menos, ¿no ve? Este signo menos yo lo traigo aquí al lado derecho. Entonces, cuando multiplico J por I, es igual a menos K. Entonces, eso está representado aquí en esta figurita de aquí abajo. Perdón. Si yo multiplico entonces J por I, ¿ya? Yo tengo que abrazar con mi mano este eje Z, pero el dedo pulgar tiene que estar apuntando hacia abajo. Entonces, cuando yo multiplico J por I, el vector unitario resultante es menos K. ¿Por qué? Porque está dirigido hacia abajo del eje Z negativo. En cambio, si yo multiplico, ahora fíjense, aquí está ahora el signo menos. Yo multiplico K por J, el signo menos viene aquí al lado derecho. Entonces, K por J va a ser igual a menos I. ¿Ya? Entonces, cuando yo multiplique K por J, me va a dar un vector hacia allá, que va a estar en el eje X negativo. Por eso va a ser menos I. Y finalmente, si multiplico yo I por K, va a ser otro vector menos J. ¿Ya? Entonces, esta propiedad lo vamos a utilizar para efectuar el producto vectorial de dos vectores. ¿Ya? ¿Cómo procedemos para encontrar las componentes del nuevo vector? Entonces, yo tengo el vector A y el vector B expresado en sus tres componentes. Yo multiplico, como en álgebra, las tres componentes del vector A por las tres componentes del vector B. Nuevamente voy a obtener yo 9 términos. ¿Ya? En estos 9 términos hay productos vectoriales de vectores paralelos y perpendiculares. Por ejemplo, este primer término, tengo yo el producto de los vectores I por I, que son paralelos. Por lo tanto, el ángulo que forman es 0 grados y el seno de 0 es 0. Entonces, AXI por BXI se vuelve 0. ¿Ya? Pero el otro producto aquí tengo I por J son vectores unitarios perpendiculares. Aquí I por K, producto de vectores perpendiculares. Aquí J por I también son perpendiculares. Aquí nuevamente tengo otro producto vectorial de dos vectores unitarios paralelos, J por J. Entonces, este término también se va a hacer 0, porque el ángulo es 0 y el seno de 0 es 0. Este otro no va a ser 0, nos va a dar un nuevo vector perpendicular. K por I me va a dar otro vector perpendicular. K por J me va a dar el otro vector perpendicular. Y finalmente, este último término que tengo, K por K, son dos vectores unitarios K paralelos, cuyo ángulo es 0, el seno de 0 es 0, y por lo tanto, este término también se va a hacer 0. ¿Ya? Entonces, esos tres términos se van a hacer 0. Analicemos el segundo término. En el segundo término yo tengo el producto vectorial de I por J. Como I por J son perpendiculares, me tiene que dar otro vector unitario perpendicular que va a ser K. Entonces, I por J es K. Entonces, yo tengo este término AXI por BY J va a ser igual a AX por BY. Y aquí tengo el producto vectorial de I por J. Como el ángulo que forma I por J es 90 grados, el seno de 90, en este caso, va a ser 1. Y por lo tanto, I por J nos va a dar siempre el vector unitario K, que tiene una magnitud de 1 y que no tiene unidades, ¿ya? Entonces, esta tablita sirve para eso. Donde yo tenga J por I, a ver, ¿dónde está J por I? Entonces, tenemos aquí este término. J por I nos va a dar el vector unitario negativo que va a ser menos K. Entonces ahí tendré que colocarlo yo
AY por BX directamente por menos K. ¿Ya? Bueno, entonces de esa forma se obtiene las tres componentes del producto vectorial de los vectores A por B. Entonces tenemos la primer componente que es AYBZ menos AZBY multiplicada por Y. La segunda componente en la dirección Y es AZBX menos AXBZ por J, que es la componente en el eje Y. Finalmente la componente AXBY menos AYBX, que es en la dirección Z. Entonces el vector C tendrá como componente CX, CY y CZ. ¿Ya? ¿Cómo se obtienen, digamos, estas componentes? A ver, lo primero que hacemos nosotros es, piensen, vamos a armar una matriz de 3 por 3. Entonces, yo quiero multiplicar vectorialmente el vector A por el vector B. Entonces, el vector A tiene sus tres componentes. En este caso, AX, AY, AZ, multiplicadas cada uno por los vectores unitarios I, J y K. Entonces, tengo yo aquí el vector B, también expresado en sus tres componentes. Entonces, para obtener con mucha facilidad esas tres componentes del nuevo vector C, utilizamos este método de los determinantes. Entonces, ¿qué armamos? Armamos una matriz de 3 por 3. En la primera fila colocamos los vectores unitarios, I, J, K. En la segunda fila, las componentes del vector A, AX, AY y AZ. Y en la tercera fila, colocamos las componentes del vector B, que son BX, BY y BZ. Y luego descomponemos por propiedades determinantes en tres vectores de 2 por 2. ¿Ya? ¿Cómo procedemos para hacer eso? Entonces, este primer determinante de 2 por 2 me va a dar la componente en la dirección X, por eso lo multiplicamos por Y. Este segundo determinante me va a dar la componente en la dirección Y, por eso lo multiplicamos por J. Finalmente, este tercer determinante de 2 por 2 lo multiplicamos por K, que me va a dar la componente en la dirección Z. Y luego, por propiedad de determinantes, los signos van alternados. ¿Ya? Entonces, el primer determinante es positivo, el segundo es negativo, por eso colocamos aquí el signo menos. El tercero es positivo, el cuarto será negativo, el quinto será nuevamente positivo. A ver, muy bien, entonces vamos a ver cómo se procede a determinar los tres determinantes de 2 por 2. A ver, ¿dónde hay un punterito? Aquí está. A ver qué color está esto. Veamos un negro. Muy bien. Entonces, para armar el primer determinante de 2 por 2, entonces agarramos nosotros, anulamos, fíjense, anulamos esta primera fila y la primera columna. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando simplemente esto. ¿No? Entonces me queda AY, AZ, BY, BZ. Por I. Para armar el segundo determinante, entonces, ¿qué hacemos? Anulamos nuevamente la primera fila y la columna del medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda ahora? Nos queda AX, AZ. En la segunda fila, BX, BZ. Y lo multiplicamos por J. Finalmente, para armar el tercer determinante de 2 por 2, nuevamente anulamos la primera fila y la última columna. Entonces, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando simplemente esto, ¿no ve? Entonces nos queda AX, AY, BX, BY. ¿Ya? Luego, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora, como ya tenemos tres determinantes de 2 por 2, su obtención es fácil. Entonces, ahora multiplicamos, fíjense, AY por BZ, AY por BZ, menos AZ por BY, menos AZ por B, y lo multiplicamos por Y. Entonces, esto viene a ser la componente CX. ¿Ya? Aquí, fíjense, yo tengo un signo menos. ¿Ven? Entonces, cuando tengo un signo menos, nosotros cambiamos esta fila del lado esta columna del lado derecho, lo colocamos aquí al lado izquierdo.
¿ya? Y la columna del lado izquierdo lo colocamos al lado derecho. O podemos mantener, fíjense, a ver, está muy grueso esto. Entonces yo puedo mantener aquí el signo menos, ¿no ve? Entonces abro un paréntesis y multiplico yo AX por BZ, digamos aquí, ¿no ve? Entonces multiplicamos nosotros no puedo escribir bien esto, hijo. AX por BZ, ¿ya? Entonces he colocado aquí el signo menos. Entonces digo AX por BZ menos, ahora por fórmula sería menos AZ por BX, ¿no ve? Entonces tenemos AZ por BX, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es lo que hemos hecho? Este signo menos lo hemos factorado o lo hemos factorizado. Entonces, menos por menos es más y queda AZBX, por eso está aquí en el primer término AZBX. Y menos por más es menos AXBZ. Y lo multiplicamos por J. Finalmente, en el último determinante, AX por BY menos AY por BX, ¿no? Esto se va a dar cuenta ustedes perfectamente. Vamos a borrar. Ahora, ¿cómo encontramos la magnitud del nuevo vector una vez de que conocemos las tres componentes? Como ya conozco yo la componente CX, la componente CY y la componente CZ, entonces la magnitud del vector C lo encontramos con el teorema de Pitágoras ampliado, que será igual a la raíz cuadrada de CX al cuadrado más CY al cuadrado más CZ al cuadrado. Esto cuando tenemos un ejemplo numérico se puede ver que se resuelve con mayor facilidad, ¿ya? A ver, vamos a quitar esto un cachito. Aquí. Entonces aquí tengo un ejemplo numérico, ¿ya? Entonces tengo el vector A que es igual a 2i más 3j menos k, ¿no ve? ¿Dónde está mi punterito nuevamente? Aquí está. Ya. Entonces tengo aquí yo el vector A que es igual a 2i más 3j menos k y el vector B que es igual a menos i más j más 2k. Entonces la componente AX es igual a 2, la componente AY es igual a 3 y la componente AZ es igual a menos 1. La componente BX es menos 1, la componente BY es 1 y la componente BZ es 2. Entonces armamos nuestro determinante de 3 por 3. ¿Qué es lo que colocamos primerito? Colocamos nosotros los vectores unitarios, IJK, ¿no ve? Luego, las tres componentes del vector A, 2 manteniendo su signo, 2, 3 menos 1. Finalmente, en la tercera fila colocamos las componentes del vector B, que será menos 1, 1 y 2. Entonces, para operar, ¿qué es lo que hacemos? Si yo quiero encontrar la componente del vector C, esto es el vector C, ¿no ve? Entonces, las componentes del vector C va a ser la primera componente, CX, fíjense. Entonces, CX para nosotros aquí es igual a 7. ¿Cómo encontramos la componente CX? Entonces, hemos dicho, anulamos esta primera fila y la primera columna. Entonces, ahora multiplico yo. 3 por 2 es 6, ¿no ve? Por fórmula colocamos el menos. Ahora abrimos un paréntesis. Tengo menos 1 por 1 es menos 1, ¿no ve? Es menos 1. Entonces, menos por menos es más. Entonces, 6 más 1, 7, que viene a ser la componente CX. Ahora, ¿cómo encontramos la componente CY? Entonces, para eso hemos dicho, anulamos la primera fila y anulamos la columna del medio. Entonces, para encontrar esta componente, es decir, para encontrar la componente CY,
Entonces, ahora bien, multiplicamos de derecha a izquierda. Entonces, yo digo, menos 1 por menos 1 es 1 positivo, ¿no ve? Por fórmula pongo el signo menos. Ahora, tengo 2 por 2 es 4. 2 por 2 es 4. Entonces, 1 menos 4 es menos 3. Y de esa forma tenemos la componente CY. ¿No? Finalmente, para encontrar esta componente, la componente CZ, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, la componente CZ va a ser igual. Ahora, anulamos la primera fila y anulamos la tercera columna. Entonces, ahora multiplicamos 2 por 1, 2. ¿No ve? Menos por fórmula, abrimos paréntesis. Ahora, 3 por menos 1, menos 3. Colocamos aquí menos 3. ¿No ve? Bueno. Luego decimos, menos por menos es más. 2 más 3, 5. ¿Ya? Entonces, de esa forma encontramos nosotros las tres componentes del nuevo vector C. Si yo quiero encontrar la magnitud de ese vector C, esa magnitud es igual al área del paralelogramo. Entonces, por eso yo escribo el área, que es igual a A por B, que A por B es igual al vector C. Su magnitud, porque estoy aquí colocando corchetes, va a ser igual a raíz cuadrada de la componente CX al cuadrado, que es 7, más la componente CY al cuadrado, que es menos 3, finalmente más la componente CZ al cuadrado, que es 5. El resultado me da unidades al cuadrado. ¿No ve? Si estuviese expresado en metros, sería metros cuadrados, en centímetros, centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, de esa forma calculamos el área que forma, perdón, el paralelogramo de los vectores A y B. Si yo quiero encontrar el área del triángulo que forma el vector A y B, lo único que hago es dividir esto entre 2. Divido 9, 11 entre 2 y obtengo el área de un triángulo. ¿Ya? En el texto hay ejemplos para calcular el área de un paralelogramo, el área de un triángulo. ¿Ya? Muy bien. Inge, disculpe. Tito, pregunte. En el vector, digo, en la resultante J no es más 3 en vez de menos 3J. En la J, no, es menos 3, porque aquí lo que hacemos, les decía, nosotros intercambiamos las dos columnas. A ver, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Entonces, ya, para encontrar esto, entonces anulamos esto, ¿no? Y anulamos la del medio. ¿Ya? Entonces, ahora, pero multiplicamos de derecha a izquierda, perdón, de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, yo multiplico así, cruzado de esta forma ahí. ¿Ya? Entonces, yo multiplico menos 1 por menos 1, es 1 positivo, ¿no ve? Ahora, el menos es por fórmula. Ahora multiplico yo 2 por 2, recién ahora aquí. ¿Ya? Entonces, solamente para la componente Y yo invierto las 12 columnas, o caso contrario, multiplico de derecha a izquierda. Entonces, primerito multiplico de aquí, menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Menos, coloco el signo. Entonces, ahora no es necesario abrir un paréntesis. Entonces, coloco ahora 2 por 2 es 4. ¿Ve? 2 por 2 es 4. Entonces, digo 1 menos 4 menos 3. ¿Ya? Entonces, solamente con la componente Y o J se procede de esa forma, que yo multiplico de derecha a izquierda. ¿Eh? ¿Está bien, hijito? Sí, que es solo la componente Y, ¿verdad? Muchas gracias. Exactamente. En cambio, para las otras dos, para la primera o para la segunda, normal, multiplicamos siempre de izquierda a derecha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, salgamos de esto. Bueno, finalmente, vamos a ver los productos triples. ¿Ya? Bueno, aplicando el producto escalar o el producto vectorial de tres vectores, los vectores A, B y C, se puede formar productos de diferentes formas. ¿Ya? Yo puedo tener un producto triple escalar, A punto B por punto C. O puedo tener un producto triple mixto, A punto
Fíjense, aquí el punto es escalar, ya se ve. Y B por C, vectorialmente. Es decir, el producto de B por C es vectorial. Esto me da un vector. Y si lo multiplico yo escalarmente por C, me va a dar un número. O puedo tener yo, fíjense aquí, un producto de, de B por C y por A. Un producto triple vectorial. Bueno, en el caso particular de los productos mixtos, es decir, cuando yo tenga un producto vectorial con un producto escalar, el resultado siempre me va a permitir calcular el volumen de un paralelepípedo de aristas A, B y C. El volumen de un cubo, estamos hablando, de un dado, ¿no ven? Entonces, pero también se puede obtener el volumen de diferentes cuerpos, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a trabajar solamente con dos cuerpos muy conocidos, que son un tetraedro y un paralelepípedo, ¿ya? Entonces, yo multiplico este producto mixto A punto B por C va a ser igual a B punto C por A y va a ser igual a C punto A por B, que viene a ser el volumen de un paralelepípedo de aristas A, B y C. Si este volumen nosotros lo dividimos entre un sexto o lo dividimos entre 6, vamos a poder calcular el volumen de un tetraedro. Un tetraedro que es un cuerpo que tiene 4 caras iguales o 4 lados, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya en la resolución de los problemas en la próxima, no va a ser ni siquiera en la próxima clase, sino en la segunda clase de vectores o en la tercera clase de problemas, vamos a ver ahí una aplicación de cálculo de volumen de un paralelepípedo y de un tetraedro. Pero en el texto, para que ustedes repasen, también hay ejemplos donde se calcula el volumen de un tetraedro y el volumen de un paralelepípedo, ¿ya? Entonces, para encontrar este producto mixto que me permita calcular el volumen de un paralelepípedo, nosotros tenemos que tener 3 vectores expresados en sus 3 componentes utilizando vectores unitarios, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí el vector A, el vector B y el vector C. Para encontrar de una manera más fácil y más corta y no equivocarnos el producto mixto de estos 3 vectores, se utiliza un determinante. Primero armamos un determinante de 3 por 3. Entonces, en la primera fila colocamos las componentes del vector A. En la segunda fila, las componentes del vector B. Y en la tercera fila, las componentes del vector C. ¿No ve? Luego, ¿qué hacemos? Trasladamos las 2 primeras filas a la parte inferior. Entonces, la primera fila es AX, AY, AZ, lo traslado yo aquí, al final. Y luego la segunda fila. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos armando ahora un determinante de 3 por 5. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tengo 1, 2, 3. Entonces, armo un determinante yo de 3 por 5. Y luego, para encontrar el resultado, procedemos de la siguiente manera. Multiplicamos de izquierda a derecha. Entonces digo AX por BY por CZ más BX por CY por AZ más CX por AY por BZ. Luego invierto. Menos AZ por BY por CX. Menos BZ por CY por AX. Finalmente menos CZY BY. Ese resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Pero como estamos calculando nosotros el volumen de un paralelepípedo, entonces por eso tenemos que tomar el valor absoluto. Colocamos entre barras ese valor de tal manera para que se vuelva positivo, porque el volumen no puede ser nunca negativo, ¿ya? Bueno, entonces, como ustedes ya más o menos ya están al tanto de todos estos temas, entonces es más fácil comprender. ¿Por qué? Porque va a constituir solamente un repaso, ¿ya? Entonces, con esto damos por terminado el capítulo 2 de vectores. Desde la próxima clase, que es el jueves, vamos a hacer los problemas de la primera parte, ¿ya? Y al final veremos algunos ejemplos, cómo se calcula el volumen o el área de figuras conocidas, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a parar la grabación y ustedes pueden hacer alguna consulta o alguna pregunta.
que no haya estado claro, o si no, podemos verlo en la pizarra también.